Hola, ¿cómo les va, chicos? Bienvenidos nuevamente a Física 2. Hoy vamos a resolver algunos problemas correspondientes al momento de inercia. Este, Espero que vayan entendiendo todos los recursos que se les ha dejado, que lo vayan estudiando y que lo vayan entendiendo. Y si hay algo que no entienden, recuerden siempre que pueden hacer sus anotaciones para que me consulten, me pueden consultar y en las tutorías en vivo yo les aclaro todas las dudas de acuerdo a lo que ustedes no entienden o no comprenden. Lo recomendable es que vean primero la teoría, lean los PDF, las secciones del libro, vean los videos que les dejé y luego de haber estudiado esos videos donde se les explica la teoría, allí venir y ver estos videos de resolución de ejercicios. Si entran a ver directamente la resolución de ejercicio, quizás se les haga un poco complicado. Pero si primero estudian toda la teoría, seguro se les va a hacer mucho más fácil. Entonces, le voy a compartir acá los ejercicios que vamos a resolver. Son ejercicios correspondientes al momento de inercia y vale la pena recordar que es el momento de inercia. El momento de inercia refleja cómo es la distribución de masa de un cuerpo o de un sistema de partículas cuando están en rotación. Siempre cuando veamos el momento rotacional y el movimiento traslacional, hay analogías, siempre hay analogías. En el movimiento traslacional, cuando hablamos de la inercia de un cuerpo, nos referimos a su masa, ¿sí? Entonces la masa nos representa la inercia del movimiento, ¿sí? ¿Qué es la inercia? La resistencia que va a presentar el objeto o la partícula a ser movida, ¿sí? En el movimiento rotacional ya no es solamente la masa, porque aquí ya consideramos un cuerpo completo, un cuerpo rígido que va a estar girando alrededor de un eje fijo. Entonces, ya esa resistencia al movimiento no la representa solamente la masa, sino que también la representa, que ahora la representa el momento de inercia. Y viene dado por la masa del cuerpo y cómo está distribuida esa masa en todo lo que es el cuerpo. Entonces, ya no solamente depende qué cantidad de materia tiene, sino qué cantidad de materia tiene, que es la masa, y cómo está distribuida. Entonces, dependiendo de cómo esté distribuida, el objeto va a tener diferentes momentos de inercia. Vean, aquí tenemos algunos ejemplos de algunas figuras geométricas. Hay muchas más. En internet se puede conseguir tablas de momento de inercia de diferentes figuras. Pero vean, nosotros podríamos decir aquí, por ejemplo, que todos estos objetos tienen la misma masa, ¿sí? Y aunque tengan la misma masa, vean que el momento de inercia va a ser diferente. Por ejemplo, si este anillo, que es un anillo, obviamente, es hueco, ¿sí? Entonces esto se puede representar como que si fuese un cilindro, pero un cilindro hueco, donde toda la masa está concentrada en su exterior. Entonces el momento de inercia alrededor de este eje va a ser la masa de todo el anillo multiplicada por la distancia al cuadrado. ¿Cuál distancia? En este caso correspondería a el radio, ¿sí? La distancia desde el punto de giro hasta donde se encuentra la masa. Si vemos acá, para un cilindro sólido, el momento de inercia va a corresponder a un medio de toda la masa por el radio al cuadrado. En este caso el radio, porque es un cilindro, la figura de un cilindro, pero eh, es en realidad la distancia que va desde el eje de giro hasta donde está distribuida la masa. Entonces,
acá esta ecuación queda después de resolver unas integrales, porque todas estas ecuaciones resultan de resolver las integrales para calcular precisamente el momento de inercia, pero esas integrales no las vamos a resolver en este curso. Eso ustedes lo deben resolver en matemáticas, y en cursos más avanzados de física se le puede dar la deducción exacta de cómo calcular este momento de inercia. Pero por los momentos basta con saber que las figuras geométricas conocidas tienen una fórmula para calcular su momento de inercia. Entonces aquí tenemos varias, existen muchas más. Entonces, lo importante es saber que el momento de inercia representa la inercia rotacional, es decir, la resistencia de un objeto a ser movido de manera rotacional. Ahora resolvamos unos ejercicios. Comencemos con este, un ejercicio bastante sencillo. Nos dice: una puerta delgada sólida uniforme tiene 2.2 metros de altura, 0.87 metros de ancho y 23 kilogramos de masa. Encuentre su momento de inercia para rotación en sus bisagras. Y nos preguntan, ¿alguna parte de la información es necesaria? Vean, este ejercicio está chévere porque justamente preguntan esto. A veces en los ejercicios se da información que a la final uno no usa o no la necesita para nada. Entonces, eso es algo que uno debe tener bastante en cuenta. Uno lo que tiene es que saber analizar el ejercicio, ¿sí? Y a través del análisis del ejercicio uno puede o usar toda la información que está allí, o parte de la información puede ser que esté dado de manera innecesaria, ¿sí? Simplemente para representar el problema, pero que no se necesite para nada. Entonces, a veces no hay que enfrascarse a tratar de usar todos los datos que está allí si no es necesario, ¿sí? A veces es necesario, a veces no es necesario. Entonces, veamos si de aquí hay algún dato que no es necesario y ver cuál precisamente es. Pero inicialmente lo que nos interesa es conocer cuál es el momento de inercia para rotación en sus bisagras, ¿sí? Si nos damos cuenta, por ejemplo, una puerta la podemos representar como algo de esta forma y dice que está girando a través de su bisagra. Su bisagra puede ser que estén aquí. Entonces, el eje de rotación no se limita a esto, el eje de rotación viene siendo todo esto que tenemos acá. Entonces, supongamos que eso es una línea recta, ¿sí? Vamos a tratar de dibujarla de una manera más recta. A ver. Entonces digamos que esta es la puerta y gira alrededor de esta. Aquí están las bisagras. Digamos que aquí está la bisagra, aquí está la otra bisagra. Entonces va a estar girando alrededor de este eje. Entonces, pudiésemos pensar, si nos venimos para acá y tratar de ver algunas de estas figuras, a ver cuál podríamos representar. ¿Sí? Si vemos todas estas figuras, en este momento pasan por sus ejes de rotación, pasa por el centro, por un lado, aquí por el centro es un mismo anillo, pero pasa de manera perpendicular a este eje que está acá, son dos ejes diferentes de rotación, pero vemos este que tenemos acá y quizás podamos usar este modelo que tenemos acá. Entonces siempre, inicialmente lo que vamos a hacer es tratar de conseguir un modelo. Si vemos este modelo acá, tenemos el eje de rotación
como este eje de rotación que tenemos acá, y tenemos esta que en este caso es una varilla. Acá tenemos esto acá. Por ejemplo, si esta es la bisagra, podemos decir que esto es lo que está rotando. Entonces, nosotros podríamos suponer que esta puerta se puede representar como que las partículas en cada una de las partes de la puerta pudiese ser un cilindro sólido, ¿sí? Entonces decimos que este es un cilindro y podemos decir que aquí vamos a tener otro cilindro y aquí vamos a tener otro cilindro y aquí otro cilindro y así sucesivamente. Y todos esos cilindros van a tener una masa de 23 kilogramos, ¿sí? Y como es un objeto rígido, su distancia no va a variar. Entonces, toda esta distancia va a valer 0,87 metros y la masa total va a ser 23 kilogramos. Entonces podemos representar esto como que si fuese un solo cilindro de 0,87 metros de ancho, que vendría siendo esta distancia, y 23 kilogramos. Y entonces, aquí ya vemos cuál es el momento de inercia. Simplemente lo escribimos, el momento de inercia, lo vamos a representar como si fuese este modelo de la varilla que gira a través de un extremo, un tercio de la masa total por la longitud elevado al cuadrado. Si sustituimos la masa, vean, masa 23 kilogramos, L es 0,87 metros, aquí me faltó el metro, nunca se olviden de las unidades, yo me olvidé, pero no debería, metros elevados al cuadrado, y ya tenemos básicamente todo para calcular. Simplemente multiplicamos 23 por 0,87 elevado al cuadrado dividido para 3 y eso nos da un momento de inercia de 5,8 kilogramos por metros al cuadrado. Entonces, básicamente, ¿qué debemos hacer? Analizar el problema, ver toda la información que hay, cuál información nos es útil y si hay alguna información que no es necesaria, no enrollarnos por eso y simplemente no tomarla en cuenta si no es necesaria. Pero hay que hacer un análisis bien dependiendo del ejercicio de si realmente una información no es necesaria. No es algo de que simplemente empezamos a sacar cuenta y no nos cuadra una información, decimos que es innecesaria. No, tenemos que estar seguros de que esa información no es necesaria. ¿Cómo sabemos aquí cuál información es necesaria? La única que no hemos usado, que es este 220 que tenemos acá, 2,2 metros de altura. Entonces la altura de la puerta es innecesaria. ¿Y por qué sabemos que es innecesaria? Porque el momento de inercia, en este caso, con el modelo que hemos tomado, que es este que tenemos acá, no requiere para nada la altura de la puerta, sino la distancia a la que están distribuidas la partícula. Entonces, cuando analizamos nuestra ecuación, no tenemos implicada la altura para nada, entonces eso es una información que era innecesaria. Ahora vamos a pasar a un problema un poquito más largo, un poquito más completo de momento de inercia. Acá nos dice, la figura muestra una vista lateral de la llanta de un automóvil. Nos piden hacer un modelo que tenga dos paredes laterales de grosor uniforme de
0.635 centímetros. Y una pared de huella de 2.5 centímetros de grosor uniforme y 20 centímetros de ancho. ¿Sí? Suponga que el caucho tiene una densidad uniforme igual a 1.1 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos. Nos piden encontrar su momento de inercia en torno a un eje que pasa a través de su centro. Entonces venimos, nos dan la figura que tenemos acá, vemos que tenemos ciertas distancias. Como es un caucho, ¿sí? Entonces sabemos que el caucho va puesto sobre un ring, ¿sí? Entonces aquí tenemos el ring que tiene un cierto radio, que en este caso es este radio que tenemos acá, 16.5 centímetros, ¿sí? El radio total exterior hasta la huella es de 33 centímetros y como nos dicen que esta huella, vean, esta es la huella y esta es la pared. La huella es esto mismo que tenemos acá, es la parte que queda, que toca el piso y con lo cual se puede rodar. Entonces, esta es la huella que es este material que tenemos acá. Suponemos que es el mismo material porque nos dicen que la densidad es uniforme y es igual a 1.1 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos, entonces es el mismo material. Entonces aquí tenemos la huella, que es la parte más exterior, se encuentra a 33, esto tiene un grosor uniforme de 2.5, entonces por ende esta parte interna va a tener 30.5 centímetros. Nos dicen también que la huella tiene un ancho de 2 centímetros. Esto acá va a tener 2 centímetros. ¿Sí? Vamos que quedó un poquito feo. Borremos más bien esto que está acá. Entonces, esta huella tiene 2 centímetros de ancho y las paredes tienen 0,35 centímetros de ancho. Vean que el ancho de la parte de la huella es mucho mayor, son 20 centímetros, este es menos de 1 centímetro que la pared. Y es obvio porque, como todos debemos saber, un caucho es hueco, el caucho no es sólido, tiene un hueco, y para la parte de la pared es solamente este el grosor por este lado y este el grosor por este lado. Si sabemos, el caucho tiene dos paredes, una pared por acá y obviamente tiene que tener una pared por acá, porque si no, si tuviese una sola pared, jamás podría retener el aire y no cumpliría su función. Entonces, ya analizamos todo nuestro sistema. Tenemos el ring que tiene un radio de 16.5 centímetros, el radio más exterior, es decir, el radio desde el centro de giro hasta la huella es 33 y el radio de la parte de la pared es 30.5 centímetros. Entonces nos dice encuentre su momento de inercia en torno a un eje que pasa a través del centro. ¿Cuál es el centro? Esto que tenemos acá. Entonces necesitamos el radio de aquí hasta cada uno de los puntos donde vamos a medir. Entonces, ya sabiendo esto, nos piden encontrar el momento de inercia. Ya sabemos que vamos a medir el momento de inercia en torno a este eje, el centro del ring, ¿sí? Y si nos fijamos, lo que queremos es el momento de inercia del caucho que se está iniciando, no es de la rueda completa. No vamos a tomar en cuenta
el momento de inercia del ring, porque no están hablando solamente del caucho. ¿Sí? Entonces, si tenemos todo esto y no queremos esta porción de acá, no nos interesa esta porción de acá, sino nos interesa es la porción que está aquí afuera, entonces, si nos damos cuenta, esto lo podemos representar como un cilindro que es hueco. Entonces, si reconocemos este sistema como un cilindro hueco, podemos ya saber cuál es la ecuación que vamos a usar para el problema, para calcular el momento de inercia. Pero tenemos que ver cuál es el momento de inercia implicado en estas ruedas. Vean que nos piden un modelo con dos paredes laterales y una pared de huella. Entonces, las paredes laterales son estas, que está acá, una por este lado, una por este lado. Y la pared de huella, que es esta que está acá. Entonces, podemos suponer que este es un modelo que consta de tres partes. Dos son las paredes y uno son las paredes laterales y una es la pared de huella. Entonces, el momento de inercia total va a ser la suma de todos los momentos de inercia. Es decir, la suma del momento de inercia de las dos paredes, como son exactamente iguales, entonces simplemente calculamos la de una pared, la multiplicamos por 2 y tenemos el momento de inercia de las dos paredes más el momento de inercia de la huella, porque cada una de las partes aporta su momento de inercia. Entonces, ya sabemos que el momento de inercia lo podemos calcular como el momento de inercia de un cilindro hueco. Vamos a colocar acá un cilindro hueco. Que es lo exacto. Entonces, acá tenemos un cilindro hueco. Entonces, ya sabemos el modelo a utilizar y cuál es el momento de inercia. El momento de inercia total va a ser el momento de inercia de las paredes laterales más el momento de inercia de la pared de huella. Y eso lo calculamos como el momento de inercia de un cilindro hueco. Entonces, comenzamos. ¿Qué necesitamos para calcular el momento de inercia? Sabemos que el momento de inercia es el momento de inercia es igual a un medio de la masa por R1 al cuadrado más R2 al cuadrado en el caso de un cilindro hueco. ¿Sí? Entonces, necesitamos conocer la masa, ¿sí? Los radios ya lo tenemos. Lo único que nos hace falta es la masa. Y si vemos acá en el problema, en ningún lado nos dicen cuánto pesa o cuál es la masa de la cantidad de materia que tienen las paredes laterales. No nos lo dicen por ningún lado, pero no es ningún problema debido a que nos dan la densidad. ¿Sí? Nos dice que tiene una densidad uniforme de 1.10 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces, al darnos la densidad, prácticamente nos están dando la masa. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la masa es igual a la densidad por el volumen. Entonces, simplemente lo que tenemos es que calcular el volumen. Tenemos la densidad que tenemos acá. Nos hace falta el volumen, pero el volumen lo podemos saber si suponemos que esto es un círculo,
¿sí? Hueco, le quitamos esta parte de acá, podemos calcular el volumen como el área del círculo multiplicado por su grosor, ¿sí? El área de todo el círculo por el grosor. ¿Y cuál es el área de todo el círculo? Si esta es una circunferencia, eso es pi por r al cuadrado. Como le estamos quitando una porción, se la quitamos acá. Es pi por r exterior al cuadrado menos r interior al cuadrado. ¿Y cuál es este r exterior? No es este hasta acá de 33, porque esta es la partecita de la huella. Lo que nos interesa en este momento es solamente la pared lateral. Y la pared lateral llega hasta este punto aquí, ¿sí? Entonces, como llega solo hasta este punto, el radio exterior es 30.5 centímetros, ¿sí? Y le quitamos el radio interior, que es este radio que tenemos acá, 16.5 centímetros, y lo multiplicamos por su grosor, ¿sí? Que va a ser el ancho este que tenemos acá, 0.635 centímetros. Tenemos la densidad también, entonces, vean, ya no nos queda más que sacar la cuentica. Simplemente tenemos pi acá, tenemos pi, tenemos el radio exterior, que es 0.35, vean, 30.5, si lo llevamos a metros, es 0.305 metros elevado al cuadrado, el radio interior, 0.165 metros elevado al cuadrado, tenemos el grosor, que aquí no lo dan en centímetros, hay que llevarlo a metros, 0.635 centímetros llevado a metros son 6.35 por 10 a la menos 3 metros. Y aquí tenemos la densidad que se nos dio acá. Simplemente multiplicamos 0.305 elevado al cuadrado menos 0.165 elevado al cuadrado multiplicado por 6.35 por 10 a la menos 3 metros multiplicado por 1.10 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos. Si vemos acá, acá nos va a quedar metros cuadrados, siempre hay que hacer el análisis dimensional, metros cuadrados multiplicado por este metro de acá, me va a dar 1 metro cúbico en la parte de arriba y en la parte de abajo tenemos 1 metro cúbico. Entonces, este metro cúbico que está dividiendo va a cancelar a este metro cúbico que tenemos acá, que está multiplicando. Entonces, nos queda solamente kilogramos, que es la unidad correcta para la masa. Masa, kilogramos. 1.44 kilogramos. Entonces, si ya tenemos la masa y tenemos los radios, simplemente podemos utilizar la ecuación y calcular el momento de inercia de la pared lateral. Entonces, bueno, aquí le puse el lado de la pared lateral, pero es lo mismo. El momento de inercia de este lado va a ser igual a 1 medio de la masa, que acabamos de calcular, 1.44 kilogramos, multiplicado por el radio 1, puede ser cualquiera de los dos, radio 1, radio 2. Radio 1, 16.5 centímetros elevado al cuadrado, más el radio 2, 30.5 centímetros elevado al cuadrado, y simplemente hacemos esta multiplicación que tenemos acá y nos da un momento de inercia de 8.68 por 10 a la menos 2 kilogramos por metro cuadrado. Ese es el momento de inercia de la pared lateral, ¿sí? Como son dos, luego, al final, cuando hayamos calculado el momento de inercia de la huella, simplemente multiplicamos este por 2
y se lo sumamos al de la huella y obtendremos nuestro momento de inercia total. Entonces, calculemos ahora el momento de inercia correspondiente a la huella, ¿sí? Entonces, ahora, esto es lo que vamos a calcular aquí. Recordemos que este es el ancho, que es 20 centímetros. Tenemos el radio exterior, que es 33 centímetros. Y ahora el radio interior no es ni este de aquí, ni no es este, sino que es hasta acá. Porque si vemos, esto es el grosor uniforme de la huella, ¿sí? Entonces, ahora nuestra diferencia de radio son estos dos que están acá, ¿sí? Porque este es el pedacito que queda para la huella. Entonces, básicamente hacemos lo mismo, hacemos exactamente lo mismo, calculamos el momento de inercia de la pared de la huella, para eso calculamos su masa, que es la densidad por el volumen es el área multiplicada por la anchura o el grosor, el área es pi por el radio al cuadrado, en este caso la diferencia en los dos radios, radio exterior menos el radio interior, cada uno elevado al cuadrado, por supuesto, por el ancho, que en este caso lo tenemos acá, 20 centímetros, y la densidad es la misma porque nos dicen que es densidad uniforme, entonces simplemente sustituimos, vean acá, radio exterior, es este radio que tenemos acá, el radio interior, ahora en este caso es este que tenemos aquí, hasta 30.5 centímetros elevado al cuadrado. El ancho es 200, lo tenemos acá, y la densidad la misma porque es el mismo material. Al hacer toda esta multiplicación que ustedes pueden hacer allí con su calculadora, pueden pausar el video y sacar esta cuenta y verán que les da 11 kilogramos. Entonces, ahora, simplemente para calcular el momento de inercia, tomamos el momento de inercia de un disco hueco, porque si vemos esto que tenemos acá, es como que si fuese un cilindro, donde como estamos considerando solamente la parte de la huella, es como que si esto no existiese aquí. ¿Sí? Entonces sería solamente esta partecita de acá. Entonces hacemos radio exterior y radio interior, o al revés, es igual. Entonces, para calcular el momento de inercia, ahora solo multiplicamos un medio de la masa total, que ya la calculamos, en este caso es 11 centímetros, perdón, 11 kilogramos, no 11 centímetros. La calculamos, es 11 kilogramos por la diferencia de los radios. Venimos, sustituimos los 11 kilogramos que conseguimos, el radio exterior, este que tenemos acá, 33 centímetros al cuadrado, más el radio interior elevado al cuadrado, 30.5 centímetros elevado al cuadrado, y al hacer esa cuentica, esa resolución, nos da 1.1 por 10 a la menos 2 kilogramos por metros cuadrados. Entonces, ya conocemos el momento de inercia correspondiente a la pared lateral, conocemos el momento de inercia correspondiente a la pared de huella, entonces ahora simplemente nos queda calcular el momento de inercia total, que no es más que simplemente sumar los momentos de inercia de las dos paredes más el momento de inercia de la pared de huella. Entonces, habíamos dicho que nuestro momento de inercia total era 2 veces la pared lateral más el momento de inercia de la pared de huella, ¿sí? Si sustituimos lo que habíamos conseguido para la pared lateral, 8.68 por 10 a la menos
2 kilogramos por metro cúbico más 1.11 por 10 a la menos 2 kilogramos por metro cuadrado. Este 868 obviamente lo debemos multiplicar por 2 porque son las dos paredes. Y eso nos da un momento de inercia total de, a ver, no le saqué la cuentica aquí. Dejen, y las saco y se las coloco enseguida. Nos da un momento de inercia total de 1.28 kilogramos por metros al cuadrado. ¿Sí? Entonces, recapitulando, lo que hacemos es ver cuál es el problema que tenemos, ver a cuál modelo lo podemos adaptar. Cuando digo a cuál modelo, es a cuál figura geométrica conocida la podemos adaptar para ya saber una fórmula para calcular su momento de inercia. En este caso, si vemos, teníamos un objeto que podemos suponer que es un cilindro que está hueco, entonces ya sabíamos que podíamos usar la ecuación o la fórmula del cálculo del momento de inercia para un cilindro hueco. Y la masa, que no era dada de manera directa, sabíamos que la podíamos calcular a través de la densidad y de teniendo las dimensiones del objeto, podíamos calcular su volumen y con el volumen y la densidad podíamos saber fácilmente la masa. Y así, al calcular el momento de inercia, también había que analizar que este era un modelo de un objeto que lo podíamos dividir en 3 partes, 2 de las cuales eran exactamente iguales, entonces se nos reducía a 2 partes, ¿sí? Las paredes laterales, que son 2 partes del caucho, una por este lado, otra por este lado, pero calculando una sola, la otra es exactamente igual, entonces lo que hacemos es calcular una y la multiplicamos por 2, y la parte de arriba, que es la parte de la huella, la calculamos y sumamos todo el momento de inercia, todos esos momentos de inercia, y eso nos genera el momento de inercia total del caucho. Entonces, vamos a resolver un ejercicio más. Este es también correspondiente al momento de inercia, pero ahora vean que acá nos piden calcular energía cinética. Pero bueno, leamos todo el problema desde el principio. Nos dice, muchas máquinas emplean levas para varios propósitos como abrir y cerrar válvulas. En la figura, la leva es un disco circular giratorio sobre un eje que no pasa a través del centro del disco. ¿Sí? Vean, esta es la leva, es este disco circular aquí, giratorio, que va a estar girando, pero si ven aquí el eje de rotación pasa por acá y no pasa por el centro, que es en este punto de acá. No pasa por allí. Entonces, nos dice, en la fabricación de la leva, primero se elabora un cilindro sólido, es decir, todo este cilindro sólido que está acá, uniforme de un radio R, ¿sí? Si el radio es R, todo el diámetro va a ser 2R. Luego luego se taladra un agujero fuera del centro, ¿sí? Esto que está acá va a ser un agujero que se taladra no por el centro de este disco, sino fuera del centro. De radio R medio, es decir, el radio de este disco acá va a tener un radio de R medio. Vean. Este radio es R, este radio es R medio. Paralelo al eje del cilindro, ¿sí? Va a ser este radio, va a ser paralelo al eje que pasa por el medio del cilindro. De acá a acá, justo paralelo. Y con centro en un punto
a una distancia R medio desde el centro del cilindro, ¿sí? Entonces, el centro de este hueco va a estar justo a una distancia R medio, ¿sí? Si todo esto es R, que es esto mismo de acá, entonces, desde el centro del disco hasta el centro de este agujero que tenemos acá, va a ser R medio. Después la leva de masa M se desliza sobre la flecha circular y se suelta en su lugar. Es decir, se desliza por acá y se suelta y esto va a estar girando. Nos piden calcular cuál es el momento cuál es la energía cinética de la leva cuando gira con una rapidez angular en torno al eje del árbol, ¿sí? El árbol de leva, como suele conocerse en los motores, en la máquina, el árbol de leva. Entonces, nos piden la energía cinética. La energía cinética sabemos que la podemos calcular como un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado, ¿sí? Nos dicen calcular cuál es esta energía cuando la leva gira con rapidez angular en torno al árbol. ¿De cuánto? No importa, una rapidez genérica que la vamos a llamar omega. Pero entonces, ¿qué es lo que nos interesa saber aquí? ¿Cuál es el momento de inercia de este sistema que tenemos acá, de esta leva? Entonces, si no tuviésemos este hueco acá y el disco girase a través de su centro, pudiésemos calcularlo como el momento de inercia de un disco sólido y listo, ¿sí? Fuese sencillo. Pero ahora vean que tenemos un hueco aquí, ¿sí? Sabemos que es un hueco, ¿por qué? Porque lo taladran. Taladran este hueco acá. Pero si nos damos cuenta, este hueco no está taladrado de manera que quede justo en el centro o que quede concéntrico al centro de el disco, ¿sí? Entonces, al no quedar justamente en el centro, ¿sí? Si estuviese justamente aquí en todo el centro, por ejemplo, que quedase acá, digamos que se fuese en el centro, podríamos decir, bueno, es un disco, es un cilindro hueco, y lo calculásemos directamente, pero no nos queda justo en el centro, entonces no lo podemos tratar como un cilindro hueco. Está girando fuera de su eje de rotación, gira alrededor de este punto de acá, que es el centro del hueco que han taladrado, ¿sí? Entonces, si gira fuera de su centro, pero vean, este eje de giro acá, si pudiésemos trazarlo, digamos que es derechito, voy a tratar de hacerlo nuevamente, así que no es fácil con el ratón. Si vemos este eje de rotación por donde está rotando, a ver, no es perfecto, pero me quedó mejor, es paralelo a este eje que está acá, es decir, al eje del disco original. Entonces, si está girando en un eje que es paralelo, simplemente podemos usar el teorema de los ejes paralelos para calcular el momento de inercia. Ahora, como aquí se le ha quitado una porción al disco, si tenemos un disco sólido, sabemos cuál es la masa de todo ese disco, ¿sí? Podemos decir que es una masa M sub 0 inicial, pero a esa masa le quitaron un pedacito, ¿sí? ¿Qué pedacito le quitaron? Este pedazo que está acá, que lo taladraron, ¿sí?
Si vemos las dimensiones de este disco, si queremos saber cuál es el área del disco es pi por r cuadrado. Entonces, el área de este nuevo disco, si esto es r, esto es r medio. Entonces, el área de este disco va a ser pi por r medio elevado al cuadrado. Eso da pi por r cuarto, r al cuadrado sobre 4, ¿sí? Entonces vemos que el área de este círculo que queda acá es un cuarto del área de todo el disco, ¿sí? Si el área de este círculo es un cuarto del área de este disco, también va a implicar que el volumen de este hueco de acá va a ser un cuarto del volumen de todo el disco y por ende también la masa que quitemos de acá va a ser un cuarto de la masa total de todo el disco. Entonces, si teníamos una masa inicial m sub 0 y a esa masa inicial m sub 0 le quitamos un cuarto de esa masa, es decir, un cuarto m sub 0, vamos a obtener la masa que nos queda, que simplemente la llamamos una masa m, ¿sí? Si tenemos m sub 0 menos un cuarto de m sub 0, eso lo podemos sacar la cuentica, es una simple resta, y nos queda, ¿sí?, que m sub 0 va a ser igual a 4 tercios de la masa, ¿sí? Si vemos, en realidad nos queda que la masa es igual a 3 cuartos, ¿sí?, de m sub 0, y al despejar pasamos 4 a multiplicar, 3 a dividir, y nos queda que la masa inicial es igual a 4 tercios de la masa que ahora tenemos resultantes. Entonces, ya conocemos cuál es la masa del disco que tenemos. Ahora podemos usar el teorema de los ejes paralelos y calcular el momento de inercia del cilindro original, ¿sí? Entonces, usando el teorema de los ejes paralelos nos dice que el momento de inercia es igual al momento de inercia del disco en torno a su centro, ¿sí? Acá, el momento de inercia en torno a su centro de masa, más la masa por la distancia al cuadrado. ¿Cuál distancia? La distancia de separación entre el centro de masa del disco y el eje donde está girando. En este caso, como está girando con respecto a este eje que está acá, esta distancia que tenemos acá corresponde a R media. Entonces sería el momento de inercia del disco más el momento de inercia más la masa por R medio elevado al cuadrado. El momento de inercia del disco con respecto al centro de masa es igual, es el momento de inercia de un disco sólido, de un cilindro sólido, un medio de la masa, en este caso la masa inicial de todo, es la masa de todo el cilindro, por el radio elevado al cuadrado, más la masa inicial por R medio elevado al cuadrado, que nos quedaría R cuadrado sobre 4. Esto es del disco original, del cilindro original, sin suponer que le hemos quitado esta masa de acá. Nos quedaría esto que tenemos acá, que podemos sumarlo, porque son los mismos términos, ¿sí? Tenemos masa, tenemos radio, tenemos masa inicial, tenemos radio. Simplemente hacemos una suma y esto nos queda 3 cuartos de la masa por R al cuadrado, ¿sí? Entonces vean, para calcular la energía cinética de rotación necesitamos conocer el momento de inercia y la velocidad. Nos dicen el problema que cuál es la energía cinética de la leva cuando gira una rapidez angular en torno al árbol de leva. Una rapidez omega, ¿sí? Genérica. No nos interesa saber el valorcito en sí. Pero sí nos interesa saber cómo va a ser su momento de inercia. Tenemos que calcular
cuánto va a valer el momento de inercia con respecto a la masa, ¿sí? Y obviamente a la distribución al radio, a cómo está distribuida esa masa. Para eso, podemos calcular el momento de inercia del disco completo, como ahora no gira en torno a su centro de masa, sino en un eje paralelo, con el teorema de los ejes paralelos, calculamos el momento de inercia de todo el disco. Pero sabemos que al disco se le ha quitado una porción de masa, ¿sí? Entonces, esa porción de masa que se le ha quitado corresponde a un cuarto de la masa inicial. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, calculamos el momento de inercia de todo el disco y le restamos el momento de inercia que debería tener este disquito de acá. ¿Por qué? Porque si se ha taladrado y se ha quitado eso, entonces toda esa masa que está allí y la distribución de esa masa en ese en esa precisa figura geométrica, porque vea que la quitan, pero la quitan de manera cilíndrica, ¿sí? Es un cilindro que caban allí, taladran en forma de cilindro, entonces le quitan una cierta cantidad de masa en forma cilíndrica. Entonces, el momento de inercia total sería el momento de inercia completo del disco menos el momento de inercia de ese hueco que le han hecho allá, que podríamos decir que es el momento de inercia de un cilindro que quitaron de allí, ¿sí? Entonces, podemos decir, bueno, este cilindro de acá tiene un momento de inercia, este otro cilindro de acá tiene otro momento de inercia. Si sumamos los dos momentos de inercia de los dos cilindros, nos da el momento de inercia total. Pero, como esto de aquí en realidad fue que le quitaron algo, podemos calcular este momento de inercia, ¿sí? Y simplemente lo restamos al momento de inercia total. Para calcularlo vamos a suponer que eso es una masa negativa. No existen masas negativas en realidad, pero entre comillas, suponemos que vamos a calcular una masa negativa, entre comillas, porque es simplemente una masa que le estamos quitando. Que al final, cuando lo sumemos, eso es como que hablásemos de una resta vulgar, de una vulgar resta, ¿sí? Entonces, nos venimos para acá y decimos, bueno, la porción de masa negativa, que en realidad no existe masa negativa, vuelvo y lo repito, no existe masa negativa, pero entre comillas la llamamos negativa porque es la masa que le vamos a quitar, ¿sí? Va a tener un momento de inercia que corresponde a, si es un cilindro, es un medio de la masa por el radio al cuadrado. ¿Pero cuál masa? Ya vimos que era la masa que se quitó, que es un cuarto de m sub 0. ¿Sí? Un cuarto de m sub 0 por el radio. ¿Cuál radio? El radio de este cilindro, que es R medio. ¿Sí? Acá hay un pequeño error que lo voy a corregir. Y al resolver esta pequeña cuenta que tenemos acá, vamos a tener R medio elevado al cuadrado, esto me queda 2 elevado al cuadrado en el divisor. 2 elevado al cuadrado es 4, 4 por 4, 16, 16 por 2, 32. Esto que tenemos acá. Y aquí nos queda 1 por 1, 1 por la masa inicial, es la masa inicial por R al cuadrado, R al cuadrado. Vean, tenemos este signo menos acá. No es que el momento de inercia sea negativo, sino que hablamos, nuevamente repito, entre comillas, no existe masa negativa, sino que la representamos con un menos para representar que eso se lo vamos a quitar a todo el disco original. Simplemente por eso es menos. Pero no vayan a pensar que existe masa negativa, no crean que yo les estoy diciendo que existe masa negativa. Vean que la masa está, lo que dice masa negativa, es un negativo entre comillas. Entre comillas, lo representamos como negativo porque se lo vamos a quitar. ¿Sí? Entonces, la cámara completa va a tener un momento de inercia que es igual al momento de inercia
de todo este disco menos el momento de inercia o más el momento de inercia de este disco, que como ya lo tenemos menos acá, se va finalmente a restar. Entonces, el momento de inercia total es el momento de inercia que habíamos calculado acá. Perdón, me fui muy lejos, para atrás. El momento de inercia que habíamos calculado acá del disco original, 3/4 de m sub 0 r cuadrado, 3/4 de m sub 0 r cuadrado, más el momento de inercia de este disco, que como más bien se lo estamos quitando, termina siendo menos, vean, menos m sub 0 r cuadrado entre 32. ¿Sí? Y eso nos queda acá, si multiplicamos y dividimos por 8 para que nos quede el mismo denominador, nos queda 8 por 3, 24 entre 32, menos 1 entre 32. Eso nos da 23 sobre 32 m sub 0 por r elevado al cuadrado. ¿Y m sub 0 quién es? Si lo escribimos en función de la masa que nos queda, porque eso es lo que nos interesa, porque tenemos es la masa que nos queda, o que es la que calculamos acá, m sub 0 igual a 4/3 de la masa que nos queda, 4/3 de m, la masa que tenemos. Simplemente multiplicamos 23 por 4 entre 32 por 3. Si vemos, si dividimos para 4 acá, esto me queda 1. Si dividimos para 4 acá, esto me queda 8. 8 por 3, 24. 23 por 1, 23. Y nos queda que el momento de inercia de la leva es 23 sobre 24 veces la masa por r al cuadrado. Entonces ya podemos conocer cuál es el momento de inercia de la leva. Y sabiendo el momento de inercia de la leva, podemos volver al principio para poder calcular lo que realmente nos piden, que es cuál es la energía cinética de la leva si rota a una rapidez angular constante, o a una rapidez angular, perdón, no dice constante, puede ser cualquier rapidez angular, en torno al árbol de leva, ¿sí? Así, la energía cinética rotacional es, como lo vimos al principio, un medio del momento de inercia por la velocidad elevado al cuadrado. Ya conocemos el momento de inercia, simplemente sustituimos un medio por 23 sobre 24 veces la masa por r cuadrado por la velocidad angular al cuadrado. Al resolver esa ecuacioncita, ¿sí? Esa cuántica que tenemos acá, nos queda que la energía cinética rotacional va a ser igual a 23 sobre 48 veces la masa por el radio al cuadrado por omega elevado al cuadrado, donde omega representa la rapidez angular en torno al eje del árbol de leva. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tenemos? Nos piden la energía cinética de rotación. Sabemos que la energía cinética de rotación es un medio del momento de inercia por la velocidad angular elevado al cuadrado. Nos dicen que es una velocidad angular genérica. Entonces no nos preocupamos por el valor de la velocidad angular. Le damos un nombrecito, en este caso omega, que es el que se suele usar para la velocidad angular. Y nos queda calcular simplemente el momento de inercia. Entonces calculamos el momento de inercia, lo vemos como que si fuese un sistema, ¿sí? Donde tenemos un cilindro con otro cilindro en el medio, ¿sí? Si lo vemos como dos cilindros, uno va a ser de masa entre comillas negativa, porque al final lo vamos a restar. Entonces, al sumar los momentos de inercia de los dos cilindros, obtenemos el momento de inercia total del sistema, ¿sí? Como son cilindros, usamos la fórmula para el cálculo del momento de inercia de un cilindro sólido. Y como vemos que en este caso,
el eje de rotación no coincide con el eje del disco original, sino que rota con respecto a un eje que es paralelo al centro de masa del disco. Entonces, como está rotando en un eje paralelo, simplemente al centro de masa, simplemente usamos para calcular su momento de inercia el teorema que se conoce como teorema de Steiner o teorema de los ejes paralelos. ¿Sí? Al usar el teorema de los ejes paralelos tenemos el momento de inercia del disco grande y luego calculamos el momento de inercia de este disco que está acá, que lo llamamos negativo porque se lo estamos quitando, y al sumar los dos, es una suma algebraica que nos queda en una resta debido al signo que tenemos acá, y ya podemos conocer el momento de inercia de ese sistema, ¿sí? De ese sistema que está compuesto por un disco que tiene un disco cilíndrico que es macizo, que tiene un hueco, ¿sí? En uno de sus extremos a una cierta distancia de su eje de giro, y el sistema gira con respecto a ese eje que pasa por allí. Y así, al tener el momento de inercia total de ese sistema, lo multiplicamos por un medio de la velocidad angular al cuadrado y obtenemos la energía cinética de rotación. Bueno, chicos, como les dije al principio, si estudian primero la teoría, los ejercicios no se les deberían hacer complicados. Si vienen a ver directamente los ejercicios sin antes haber estudiado la teoría, los recursos que les dejamos, los resúmenes en PDF, las secciones del libro y los videos que están allá, si no estudian eso primero, quizás no entiendan los ejercicios, pero si estudian todo eso, bien estudiado, bien analizado, estos ejercicios también deberían entenderlos. Si tienen duda, sea de la parte de teorías, o sea de estos ejercicios, anótenlas, háganmelas llegar y yo se las resolveré, ¿sí? Lo ideal es resolverla en la clase de tutoría que deberíamos tener todas las semanas. Bueno, chicos, espero estén bien. Chao, chao. Nos vemos hasta la próxima.